muchos días sin tenerte por aquí. Cierto. Me alegro mucho que puedas Gracias. estar por aquí. Gracias. Padre, muchas gracias por tu palabra, que siempre has alimentado a esta iglesia local con tu palabra, Señor. Gracias porque por años y años también Miguel, como pastor de la iglesia, Señor, ha estado a cargo de esta responsabilidad y ha traído la palabra fielmente y ha impulsado a que los hermanos y hermanas de la iglesia predicaran tu palabra, Señor, fielmente. Gracias porque una vez más, Señor, Él puede estar aquí compartiendo tu palabra. Bendice sus labios, bendice, Señor, la palabra que traes a través de Él. Que sea una palabra que llene a la iglesia de bendición de tu parte, de reto de tu parte, Señor, de esperanza de tu parte. Gracias porque tu palabra nos cambia, Señor, es la luz en nuestros pies, que ilumina, Señor, el sendero, el camino por el que caminar. Gracias porque, bueno, tú lo has hecho así por muchos años, Señor, y estamos seguros de que tu palabra nos va a seguir sosteniendo. Bendice la palabra que le has dado a Miguel en esta mañana, Señor, bendícela a él, que pueda él también disfrutar, Señor, de predicarla y también que él sea edificado con la propia palabra que le has dado, Señor. En tu santo nombre. Amén. Gracias, Óscar. Gracias. La paz del Señor sea con todos ustedes. Es un privilegio en esta mañana compartir la palabra y además también verles ya a muchos de ustedes sin mascarilla. O sea que también me alegro de que nos podamos ver las caras, podamos ver la sonrisa, podamos ver nuestros gestos y podamos ver quién nos afeitó también, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Muy bien, gloria al Señor. Espero que la palabra del Señor en esta mañana, el Señor habla a nuestro corazón y como decía el pastor Óscar, que la palabra del Señor, el fin que tiene es que pueda transformar nuestros corazones y que pueda ser un alimento espiritual para nuestras vidas. El título que he puesto esta mañana al mensaje se llama Un nuevo comienzo, una nueva realidad. Y quizá venimos de un tiempo atrás que hemos vivido pues, cosas crueles, cosas tristes, cosas difíciles, pero nos encontramos en un nuevo tiempo, una nueva realidad. ¿Cómo vamos a afrontar estos nuevos tiempos? La Escritura nos habla de en diferentes momentos de cosas que han sucedido y que de ahí podemos sacar enseñanza y ejemplo para nuestras vidas de cómo actuar en situaciones que se pueden vivir de crisis, cómo atravesarlas y cómo contar con el Señor en esos tiempos. Y para ello pues estuve pensando tiempo atrás en las diferentes pandemias que se registran en la Escritura. La primera pandemia que se registra en la Escritura está en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Quiero invitarle que me puedan acompañar a este libro, Génesis 6. Ya muchos de ustedes recordarán qué historia se nos relata ahí. Es la historia de Noé, ¿sí? ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de Noé? A ver, ayúdenme. ¿Qué viene a su mente? Un diluvio, ¿verdad? ¿Qué más cosas? Un arca, ¿qué más? Animales, un arco iris. ¿Cómo? Un hombre perfecto, sí, ¿verdad? ¿Cierto? Lo relata la Escritura. Son muchas... ¿Perdón? Corrupción de la humanidad, cierto es, ahí se relata, lo estaremos viendo. Son muchas cosas, ¿verdad? Cuando yo estaba pensando en este pasaje, venía a mi mente cuando, no sé, de mi generación, la señora Juanita, ¿verdad? Cuando nos enseñaba con el franelógrafo todas aquellas historias. ¿Alguien sabe lo que no es un franelógrafo? ¿Todo el mundo lo sabe? Todo el mundo no lo sabe, ¿no? Hoy estamos inmersos ya en otro lenguaje, ¿no? De redes sociales, TikTok, Instagram. Ahora todos son redes, ¿verdad? Ahora hay otro tipo de lenguaje. A los que usáis mucho las redes, tener en cuenta algo que dijo el Señor, que está en su palabra. No lo digo yo, pero el Señor Jesús dijo a sus discípulos, cuando les habló, le estuvo diciendo varias palabras. ¿Y sabéis cómo actuaron los discípulos? Dice en Mateo 4:20 que dejaron las redes y le siguieron. Ahí lo dejo. Ustedes apliquen eso como quieran. Supongo que eran redes diferentes, pero eran redes, ¿no? Y es la misma palabra, ojo, y es la misma palabra. Muy bien, hermanos, ¿qué nos encontramos con esta persona? Nuevos tiempos, nueva realidad. Un nuevo tiempo, una nueva realidad. ¿Quién era Noé? Pues mirar, en el
capítulo 6, versículo 9, nos dice quién era Noé. Noé era un hombre justo, era un hombre perfecto en todos sus contemporáneos. Y ¿sabes lo que me hace entender? Un hombre justo y un hombre perfecto es un hombre que vive de acuerdo a las normas de Dios. Noé estaba viviendo de acuerdo al temor de Dios, estaba viviendo de acuerdo al plan de Dios, tenía a Dios en su corazón. Y dice que de acuerdo a esa fe que tenía Noé, como nos relata Hebreos 11 en los héroes de la fe, que nos habla que Noé era un hombre que tenía una gran fe, ¿verdad? Y de acuerdo a esa fe él estuvo actuando y estuvo haciendo cosas. Pues de acuerdo a esa fe que tenía Noé, pues no era un hombre que tenía contacto con Dios. Y ¿sabes lo que me sorprende? Aquí entiendo algo muy importante, iglesia, que Dios se comunica con los hombres y mujeres que son perfectos delante de Él, con hombres y mujeres que tienen temor de Dios. Y así fue como Dios le transmitió la agenda que tenía Dios en su corazón, se la transmitió a Noé y le dijo las cosas que iban a suceder. Y sabes, esto me enseña, hermanos, que cuando nosotros estamos cerca de Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando estamos viviendo en obediencia a Dios, Dios siempre te va a comunicar cuál es su agenda, cuáles son sus planes, qué es lo que hay en su corazón. Tenemos un Dios que habla, iglesia. Tenemos un Dios que vive, un Dios que quiere comunicarse con sus hijos. Y así fue como Dios se comunicó con Noé. Y Dios le trasladó a él, pues, cuáles eran sus planes. Y bueno, es muy interesante lo que nos dice el versículo 17, cuando Dios le dice a Noé: yo voy a enviar un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser que haya espíritu de vida bajo el cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Y Dios le traslada esto a su corazón. Quizá era un mensaje muy triste. Quizá en su mente no podría entender Noé lo que Dios le estaba trasladando. Pero, ¿sabes? Hay algo que me sorprende de la vida de este hombre. Y es que dice el versículo 22 que Noé lo hizo todo así, conforme a lo que Dios le había mandado. ¿Sabes? Un corazón obediente, un hombre de fe, pero al mismo tiempo un hombre obediente a lo que Dios le decía. Dios le traslada su agenda, Dios le traslada su plan, Dios le traslada lo que va a hacer y Noé actúa de acuerdo a lo que Dios le dice. ¿Y por qué? Preguntaremos. ¿Y por qué Dios actuó de esta manera, con esta ira, con este enojo sobre la tierra? Pues mirad, hay que entender el contexto de la Escritura. Y el contexto de la Escritura nos lo dice en el versículo 5 del capítulo 6. Dice que el Señor vio la maldad de los hombres, como Javier apuntaba. La maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo mal. Yo no sé si esto les suena algo a hoy en día. ¿Les suena algo o no? ¿Verdad? Como que es un eco de las cosas que están sucediendo hoy en día. Pero fíjate qué nos dice luego el versículo 11 del capítulo 6, dice que la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Y la miró Dios y vio que estaba corrompida porque toda carne había desviado su camino sobre la tierra. Fíjate, cuando yo leo estas palabras, digo, veo una similitud de las cosas que están sucediendo hoy en día, ¿verdad? Y cómo Dios actuó enviando pues ese diluvio en aquel entonces. Lo envió porque vio que la maldad de la tierra era muy grande. Pero a pesar de lo que Dios hizo y de lo que Dios habló con Noé, Dios nunca perdió el control de las cosas. En medio de la pandemia Dios tenía el control, en medio del diluvio Dios tenía el control. En este tiempo quizá hemos oído muchas veces de que todo lo que hemos vivido, toda esta pandemia es fruto del diablo, que es fruto de las fuerzas del enemigo. Mirad, hermanos, yo no quiero ahí entrar en esa discusión, pero yo puedo entender que Dios es soberano por encima de todas las cosas. Y que si Dios ha permitido que vivamos este tiempo de pandemia y este tiempo difícil, es porque Dios tiene un plan. Pero en medio de toda esta crisis y en medio de toda esta pandemia, sí que podemos tener la certeza que Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y ahí cuando Dios habla a Noé, le dice, mira, este es mi plan, esto es lo que voy a hacer, lo que tú tienes que hacer es actuar. Y Dios le traslada lo que hay en su corazón a Noé. Y lo primero que le dice Dios a Noé es: hazte un arca de madera de gofer.
Un arca que, como todos sabremos, era un cajón de madera de unas dimensiones tremendas, porque allí entró toda clase de animales, entró Noé, entró su familia, entró sus hijos, sus nueras, ¿verdad? Entraron dentro de aquella arca. Y Noé se puso a trabajar en aquella arca durante muchos años. Se nos habla de la Escritura que fueron muchos años con la que estuvo trabajando. Pero ¿sabes lo que representó en medio de esta crisis el arca? Representó un lugar de seguridad y de salvación para él y para su familia. Hermanos, es tiempo de que tengamos construidas arcas para nuestra vida porque no sabemos lo que va a venir. No sabemos lo que va a venir. Hemos estado recluidos en nuestras casas. Nuestras casas han sido ese arca en el cual Dios nos ha resguardado, donde Dios nos ha salvado, donde Dios nos ha evitado de peligros y hemos estado ahí en nuestra arca. El arca representó ese lugar de seguridad para nuestra vida, nuestras casas. Representaron ese lugar de encuentro con Dios, ese lugar de poder buscar a Dios, de tener tiempo para alabarle, para adorarle, para orar con nuestras esposas, con nuestra familia. El arca fue ese lugar de seguridad para Noé y para su familia. Y Dios salvó su vida porque Noé obedeció a lo que Dios tenía en su corazón y construyó ese arca. Hermanos, nuestra iglesia tiene que ser un lugar de salvación para muchas personas. Tiene que ser un arca ante muchas personas que estarán viviendo y están viviendo, sufriendo porque no tienen esperanza. La iglesia tiene que ser ese lugar de seguridad, ese lugar donde las personas puedan encontrar la salvación para sus vidas. Noé construyó un arca. Durante 1 año y 10 meses estuvo Noé ahí en el arca. Cuando pasó todo ese diluvio, y toda esa historia es apasionante, pueden leer los capítulos 6, 7 y en adelante. Cuando pasó todo ese diluvio y ese arca llega a tierra porque hay una paloma que le trae, recuerdan, un trozo de árbol, de olivo, ¿no? Y le dice, ya hay como que el arca ya llegó a la tierra. ¿Qué se encuentra Noé ante todo ello? Se encuentra una nueva realidad. Ha pasado la pandemia, ha pasado la crisis, ha pasado el diluvio y Noé se encuentra con una nueva realidad. Hermanos, este es el momento en el que quizá estamos ahora viviendo nosotros. Estamos dejando atrás 2 años y medio, más o menos, que hemos vivido tiempos difíciles y ahora hay una nueva realidad ante nosotros. Los políticos les llaman nueva normalidad. No me gusta usar la palabra normalidad, porque es una palabra muy usada políticamente. Nosotros vivimos una nueva realidad, los creyentes. Normalidad se utiliza para lo malo, decirle bueno y que lo veamos normal. Y las cosas que son pecados que se vean como normales. Pero eso es lo que Dios no quiere eso. Nosotros no aceptamos la normalidad, aceptamos la realidad como hijos de Dios. Noé se encuentra con una nueva realidad. ¿Y qué hace cuando el arca llega allí un momento y ya se llega a tierra? Dice el versículo 16 del capítulo 8. Le dice Dios a Noé, Noé, sal del arca con tu mujer, con tus hijos y las mujeres de tus hijos. Esto es lo que Dios le dice a Noé. Es el momento ya que salgas de ahí. Que dejes ese lugar que ha sido durante un tiempo de seguridad, que ha sido un lugar de comodidad para tu vida, que ha sido un lugar en el cual te has salvado. Ahora es el tiempo ya de que salgas de ahí, que dejes atrás todo ese tiempo. Y como sabemos que Noé era un hombre obediente, nos dice el versículo 18, que Noé salió con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y hermanos, aquí entiendo algo de parte del Señor, que es el momento que tenemos que dar esos pasos ya de dejar atrás todo lo vivido y empezar a vivir esta nueva realidad que Dios está poniendo delante de nosotros. A vivir estos nuevos tiempos que Dios nos está dando. No podemos estar viviendo con el pesar de lo pasado. Hermanos, lo que está muerto, muerto está y no tenemos que darle vida.
Tenemos que dar pasos hacia adelante. Y si hay algo que puedo ver en este hombre, en Noé, que fue un hombre que quería afrontar el futuro con una fe y con una confianza puesta en el Señor, porque él estaba obediente a lo que Dios le decía. Él no se quedó, él podía haber dicho, pero Señor, si después de tanto tiempo en construir este arca, si después de tanto tiempo que me ha llevado este esfuerzo, yo me quiero quedar aquí, que esto ha sido mi lugar de seguridad. Vemos que Noé no actuó así. Noé dio pasos de fe y él afrontó el futuro a lo que Dios le estaba diciendo. Hay una nueva realidad. Tenemos que dejar atrás todo lo que pasó. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de muchas heridas emocionales. Hay muchas personas que están afectadas por lo que hemos vivido. Hay muchas personas que se han sentido heridas en este tiempo, que han tenido pérdidas, que han sufrido dolor en su corazón. Estaba leyendo días atrás, salió publicado en la prensa, de que un 50% de las visitas de atención primaria es por problemas emocionales y problemas psicológicos. Y este es un dato que nos debe abrumar. Hay muchas heridas emocionales en este tiempo. Hay muchas heridas emocionales. Baleares está a la cabeza de personas que encuentran la respuesta para su vida quitándose la vida. Muy triste. Hay una nueva realidad delante de nosotros. Hay una nueva realidad. ¿Qué vamos a hacer ante esta nueva realidad? Nos deberíamos de preguntar nosotros. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Nos vamos a quedar en ese lugar de seguridad que fue el arca? ¿Nos vamos a quedar ahí pensando, Señor, si tú nos has salvado, ¿por qué ahora yo tengo que salir de aquí? No, tenemos que coger y dejar atrás todo ello y afrontar el futuro con fe. Y afrontar el futuro pensando en que Dios quiere hacer algo con nosotros. Noé salió del arca. Noé se enfocó hacia lo que tenía delante. No pensó en lo que había perdido, en lo que había quedado detrás. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos quedamos con lo que teníamos atrás, muchas veces no podemos avanzar porque la carga es tan grande que nos impide dar pasos hacia adelante. El pasado muchas veces nos minimiza. Y esto lo podemos aplicar no solamente a una pandemia, lo podemos aplicar a nuestras relaciones, lo podemos aplicar a nuestra historia de vida, lo podemos aplicar a muchas áreas de nuestra vida. Tenemos que dejar atrás lo que ya no forma parte del presente. Y tenemos que dar pasos de fe hacia adelante. Tenemos un Cristo que nos ha redimido, un Cristo de gracia que nos da una nueva oportunidad en la vida. Y no podemos vivir ni podemos actuar con esos pesos llevándolo en nuestras espaldas. Debemos salir y avanzar hacia adelante. ¿Pero qué hizo Noé cuando sale del arca? La primera cosa que hizo Noé la encontramos en el versículo 20. Dice que Noé, ¿qué hizo? Fuerte. Edificó un altar al Señor. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Fíjate, este es el primer altar que se nos habla en la Escritura. Es el primer altar que hace referencia a la Escritura. Lo primero que hace Noé, cuando se encuentra esta nueva realidad, este nuevo mundo, cuando se encuentra que ya ha dejado atrás toda esa crisis vivida, lo primero que hace Noé es levantar un altar. Y hermanos, el altar tiene un significado tremendo en la Escritura, porque el altar es ese lugar de encuentro con Dios. Es ese lugar de invitar a Dios a esta nueva realidad. Es ese lugar de sacrificio el altar. El altar es ese lugar donde nos podemos postrar en adoración, en donde podemos darle gracias a Dios, donde podemos reconocer su grandeza, donde podemos reconocer su soberanía. Y esto es lo que hace Noé. Ante esta nueva realidad, lo primero que hizo cuando sale del arca es levantar un altar al Señor. Y hermanos, ¿qué me hace entender esto? Me hace entender que Noé confiaba que Dios es el mismo antes del diluvio, durante el diluvio y después del diluvio. Y ese es nuestro Dios, iglesia. Dios es el mismo antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. ¿Cómo vamos a actuar ante esta nueva realidad que tenemos que afrontar ahora?
Quizá nos hemos acomodado, quizá nuestra fe se ha apagado, quizá nos hemos sentido muy cómodos en nuestra arca, pero es momento de salir, es momento de levantar un altar, es un momento en el cual digamos, Señor, yo te invito a esta nueva realidad, yo quiero contar contigo porque tú eres mi Dios. Hermanos, estamos en ese momento. Es el tiempo de edificar un altar. Es un tiempo de sacrificio. Es un tiempo en el cual nosotros tenemos que reconocer que nuestro Dios es un Dios soberano y que es un Dios grande. Quizá no tenemos como hacer como hizo Noé, porque dice que Noé cogió todo animal, ¿verdad? Dice, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. A veces me crea confusión este texto porque digo, Señor, si estaba Noé mermado, porque sabéis que solo había cogido unas especies reducidas, ¿verdad? No era el momento de matar animales, ¿no? No era ese momento. Sin embargo, dice que Noé cogió y los sacrificó. Y ¿sabes qué me hace entender, hermanos? Es que Dios se merece lo mejor. Y de lo poco que tú tengas, aunque sea poco, si tú lo pones en las manos del Señor, Dios te va a multiplicar y te va a prosperar. Porque la bendición viene de parte de Dios. Nosotros no tenemos por qué sacrificar ya animales, porque ya Cristo fue nuestro sacrificio en la cruz. Pero hay dos tipos de sacrificios que se nos mencionan en la Escritura. Hay dos tipos de sacrificio cuando vivimos en la gracia. Romanos 12, 1 y 2. ¿Quién lo puede leer? Romanos 12, 1 y 2. Eso es lo que Dios pide de nosotros como sacrificio. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Si no, lo leo yo. Pero bueno, si alguien me lo lee, me hace un favor. ¿Alguien en voz alta? Amén. Gracias, Fina. Este es el primer sacrificio que Dios demanda en los tiempos de gracia. Es un tiempo de presentar nuestras vidas delante de Él. Tiene mucho que ver con el altar. Estamos en ese momento. Presentar nuestras vidas delante del Señor. Decir, Señor, yo quiero que tú renueves mi vida. Yo quiero que renueves mi corazón. Quiero que renueves mi manera de pensar. Quiero vivir este tiempo confiando y creyendo en las cosas que tú tienes por delante. Hay un segundo sacrificio que se nos menciona en el tiempo de gracia, en los momentos de gracia que estamos viviendo. Hebreos 13:5. Si alguien lo puede leer, por favor. Hebreos 13:5. 13:15, perdón. 13:15. Si alguien lo tiene y lo puede leer. Amén. Hermanos, este es el segundo sacrificio que Dios demanda de nosotros. Sacrificios de alabanza y de adoración. Sacrificios que sean ofrendas al Señor, reconociendo todas las cosas que Él ha hecho, todas las cosas que Él es. Y hermanos, esto es la adoración al Señor. Esto es lo que demanda el Señor de nosotros. Y esto es lo que hizo Noé en esta nueva realidad. Levantó ese altar y ofreció sacrificios al Señor. Hermanos, para mí este texto es una invitación de esperanza. Estamos en este momento, iglesia. En este tiempo en el cual hay muchas iglesias que están sufriendo de todo este tiempo pasado, ¿no? Que como que nos hemos quedado sin fuerzas, como que nos hemos quedado apagados, como que hay muchas personas que están viviendo un tiempo diferente. Hermanos, es el tiempo de levantar un altar en nuestra vida. Es el tiempo de presentarnos ante el Señor y decirle, Señor, aquí estoy, usa mi vida para ti. Quiero darte a ti todo honor y toda la gloria que tú te mereces. Es muy interesante cómo Noé afronta esta nueva realidad. La afronta confiando en Dios, confiando en que Dios se merece lo mejor de nuestras vidas, confiando en que creer en Dios no solamente tener fe, hay que también llevar a cabo acciones. Y lo que hizo Noé no solamente tenía la fe, sino que esa fe le llevó a llevar a cabo acciones en su vida.
Y esas acciones eran honrar el nombre del Señor. Y Él lo hizo levantando ese altar para el Señor. Hermanos, estamos viviendo en un momento que necesitamos que el Espíritu de Dios sople sobre nuestras vidas, que nos levante, que de nuevo refuerce nuestra fe en nuestros corazones. Y hermanos, esto lo haremos cuando nos presentamos al Señor. Tenemos que buscar a Dios en nuestra intimidad. Tenemos que presentarnos ante el Señor y poder escuchar su voz de las cosas que Él tiene para nosotros. En un mundo que se está hablando de tanta desesperanza, ¿no? Un mundo que es tan oscuro el futuro, que es tan difícil, ¿no? Que nos damos cuenta que incluso se está generando unas teologías de la desesperanza, ¿no? Que se dice, bueno, si todo va tan mal, ¿para qué tenemos que hacer cosas? Hermanos, no creamos en ese pensamiento. Si Dios hubiera creído en ese pensamiento, ni hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir por ti y por mí en la cruz. Pero Él lo hizo porque nos amaba, porque vio que hay una esperanza. Y hermanos, somos el pueblo de esperanza, somos el pueblo que debemos de trasladar esta esperanza al Señor. Vemos cómo Noé hizo esta primera cosa, edificó un altar, pero hizo algo más. Si me acompañan, ya estoy terminando, versículo 20 del capítulo 9, que es la tercera cosa que hace Noé. ¿Quién puede leer este versículo? Si alguien lo puede leer, versículo 20 del capítulo 9. No en voz baja, en voz alta. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la tercera cosa que hizo Noé? Fíjate, la segunda cosa que hace Noé, después de levantar un altar, dice que comenzó Noé a labrar la tierra y plantar una viña. Y fíjate, no sabemos, la Escritura no nos habla ni nos dice cuál era la profesión de Noé, no lo sabemos. Seguramente que para construir un arca de las dimensiones que construyó, posiblemente tendría que tener alguna noción en carpintería o en alguna cosa así, no lo sabemos. Pero ante esta nueva realidad, Noé afronta este nuevo tiempo con esperanza. ¿Y cuál es su esperanza? Su esperanza quizá es que fue reorientar su vida, pero la afrontó esta nueva realidad con una esperanza de decir, yo en esta tierra tengo que trabajarla y tengo que sembrar semillas. ¿Por qué? Porque yo sé que si trabajo la tierra, si siembro semillas, yo de todo eso que siembre la tierra voy a recoger frutos. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo afronta esta realidad Noé? La afronta con esperanza. La afronta viendo un futuro diciendo, si Dios ha estado conmigo, si Dios me ha guardado, si Dios ha tenido planes conmigo, yo tengo que hacer algo también para Dios. Y afronta esta nueva realidad, este nuevo tiempo, lo afronta con esperanza, trabajando la tierra y sembrando semillas. Y hermanos, esto me hace entender que estamos en ese momento también, que es un momento en el cual tenemos que empezar a iniciar proyectos que hablen de esperanza. Proyectos que nos inviten a sembrar semillas, que sabemos que lo que estemos haciendo hoy vamos a estar recogiendo frutos. Y quizá nosotros a lo mejor no los vamos a ver esos frutos. Quizá nosotros a lo mejor no los veremos. Pero se van a beneficiar nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones. Porque la palabra que sale de la boca del Señor nunca volverá a él vacía. Hermanos, sembremos semillas que nos inviten a pensar en esperanza. Iniciemos proyectos que podamos decir, Señor, esto lo vamos a hacer para ti, es tiempo de empezar a trabajar. Labrar la tierra es esfuerzo. A veces nos tendremos que agachar porque la tierra está más baja, ¿verdad?, que nuestras manos. Y eso a veces no nos gusta tanto tener que trabajar ni estar implicados. Pero es el tiempo de empezar a trabajar la tierra. Es el tiempo de empezar a esforzarnos. Es el tiempo de afrontar esta nueva realidad con esperanza y decir, vale la pena, Señor. Vale la pena. Porque somos el pueblo de esperanza. Hay una explosión de una nueva espiritualidad. Yo no sé si se dan cuenta, pero en este último tiempo hay datos muy significativos. Hay una explosión de esta espiritualidad que la gente está buscando qué va a pasar en el futuro. Me sorprendía algo que llegaba a mis manos
de cómo futbolistas, empresarios, artistas están consultando la carta astral para saber qué va a pasar con sus futuros, qué va a pasar el día de mañana. Los magnates en la bolsa están haciendo lo mismo, consultando a brujos a ver qué va a pasar. ¿Sabes? Hay una espiritualidad que está en manos del enemigo. Y permítanme, iglesia, que les diga algo. Esto es un error, porque la auténtica espiritualidad solo puede estar en manos de alguien que tiene contacto con el Creador de los cielos y de la tierra. Y esos somos nosotros. ¿Qué haremos? ¿Empezaremos a trabajar la tierra y sembrar semillas de esperanza? ¿O seguiremos esperando que esa espiritualidad esté en manos de otras personas? La auténtica espiritualidad solo puede estar en aquellas personas que tienen contacto con el Señor de los cielos, con el Señor que nos ama. Yo te quiero invitar en esta mañana, iglesia. Te invito, si quieres ponerte en pie, si lo deseas, ponte en pie. Quiero concluir ya orando al Señor. Si tú deseas poner tu mano en tu corazón, si Dios ha hablado a través de esta palabra, Dios sabe cómo el momento en que tú estás viviendo. Pero hay una nueva realidad y eso es obvio. No podemos descuidarlo, es algo que estamos viviendo. Y ante esta nueva realidad, estamos en un momento. El momento de ahora es de levantar un altar al Señor. Y ahí donde estás, yo te quiero invitar a que tú puedas levantar un altar al Señor. Que puedas invitar al Señor a esta nueva realidad que estamos viviendo. Que puedas ofrecer tu vida a Él. Que le puedas decir, Señor, quiero que cuentes conmigo. Quiero poner mi vida en tus manos. El altar es un lugar de sacrificio, es un lugar de renuncia, es un lugar de reconocer la santidad de Dios y al mismo tiempo reconocer nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Si tú estás ahí delante del Señor ahora y vienen a tu mente esa imagen, esos pensamientos de cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios, yo te invito en el nombre de Jesús, quémalo en ese altar, quémalas, ponlas ahí. Y Señor, esto no te pertenece a ti. Yo quiero, Señor, que lo quites de mi vida, quita este peso de mi corazón. Quizás sea alguna herida emocional, quizás sea algún pecado, quizás sea algo que te aleja de Dios. Preséntalo ante el altar del Señor, el lugar de sacrificio. Señor, quita eso de mi vida. Oh Dios, sé tú obrando ahora a través de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Quita todo aquello que no te da gloria, Señor. Quítalo en el nombre de Jesús. Quítalo, Señor. Quítalo en el nombre de Jesús. Señor, nuestro deseo es darte gloria en ese altar, Señor. Te invitamos, Señor. Te invitamos en este nuevo tiempo, Señor, para que tú puedas usar nuestras vidas, usar nuestras casas, nuestras familias, nuestra iglesia, Señor. Que tú la puedas usar para que tu reino avance, Señor. Para que tu reino pueda seguir avanzando, Señor. Y Padre, queremos al mismo tiempo, Señor, que tú nos des la visión, las fuerzas para empezar a trabajar la tierra, Señor. En este tiempo que nos toca vivir, Señor. Señor, danos la gracia y danos la sabiduría para poder sembrar semillas, para poder iniciar proyectos de esperanza.
para poder creer y confiar, Señor, que lo que estamos haciendo vamos a recoger fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Oh, Señor, danos las fuerzas. Y te decimos, Señor, aquí están nuestras manos, Señor. Aquí están nuestras manos, Señor. Pero queremos afrontar este nuevo tiempo, Señor, con esperanza, Señor. Queremos afrontarlo con la seguridad de que todo lo que hagamos, Señor, sea para que tú recibas toda la gloria y toda la honra, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, al cual le damos la gloria y la honra. Amén y amén. Aleluya, que Dios les bendiga, iglesia. Iba a sembrar semillas y tengo que dirigir la Santa Cena. Hermanos, es un tiempo precioso. Creo que estamos preparados para ello, ¿verdad?